Hola, bienvenido a El Estoico Consciente. Aquí exploramos las profundas enseñanzas del estoicismo y cómo aplicarlas a la vida moderna. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no te perderás ninguno de nuestros contenidos semanales sobre filosofía, reflexiones y cómo vivir una vida más plena y equilibrada. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta y compártelo con quienes también están en este viaje de autodescubrimiento y sabiduría. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero también controvertido: la bondad y la bondad. La bondad y la bondad son virtudes ampliamente celebradas, pero cuando se gestionan mal, pueden ser fuentes de gran sufrimiento personal y social. Al actuar constantemente de manera buena, corremos el riesgo de renunciar a límites esenciales, a nuestra identidad e incluso al respeto de los demás. A continuación, exploramos 10 temas que explican cómo la bondad excesiva puede ser devastadora, con ejemplos y reflexiones estoicas para guiarnos. Si esto ya te ha resonado, aprovecha la oportunidad para dejar tu comentario a continuación sobre cómo la bondad ha impactado tu vida. Ahora que estás registrado y listo para reflexionar, vamos directamente al vídeo. Ser amable: los peligros de la sumisión y el antídoto estoico. Ser amable a menudo significa renunciar a los propios deseos, necesidades e incluso valores en nombre de la aprobación o la armonía con los demás. Sin embargo, esta postura, a menudo interpretada como altruismo, puede ser un signo de profundo abandono de uno mismo. Es importante comprender que la bondad genuina no es lo mismo que la modestia. Al poner constantemente a los demás en primer lugar, arriesga no solo su integridad emocional, sino también su identidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, advirtió: el alma que se somete demasiado deja de ser tuya. Esta cita resuena profundamente en el contexto de la vida moderna, donde la presión por agradar es constante. Si no estableces límites claros, inevitablemente te conviertes en un receptáculo de demandas, expectativas y deseos de otras personas. Esta dinámica no solo agota la mente, sino que también puede provocar un agotamiento emocional, creando un vacío interno. Después de todo, al decir sí a todo y a todos, te estás diciendo no a ti mismo. La pérdida de identidad es un alto precio a pagar por una bondad mal entendida. Las personas que no respetan sus propios límites corren el riesgo de ser vistas como débiles o manipulables. Esta percepción puede atraer comportamientos abusivos o de explotación, alimentando un ciclo de dependencia emocional y resentimiento. El antídoto estoico para ser amable. El estoicismo nos ofrece un enfoque claro y práctico para abordar esta cuestión. Los estoicos valoraban el equilibrio entre el deber hacia los demás y el respeto a uno mismo, reconociendo que la verdadera virtud surge del autodominio y la claridad de propósito. Para combatir los peligros de ser demasiado amable, podemos aplicar las siguientes enseñanzas estoicas. 1. Define tus valores y sé fiel a ellos. Epicteto afirmó: lo primero que debes aprender es a ser constante en tus decisiones y fiel a lo que consideras correcto. Antes de ceder a los deseos de otras personas, pregúntate: ¿esta acción refleja mis valores o simplemente estoy evitando la incomodidad de decir que no? Un estoico siempre actúa basándose en sus principios, no en el miedo a desagradar. 2. Practica la dicotomía del control. Recuerde que no puede controlar lo que los demás piensan o hacen, pero sí puede controlar su propia respuesta. Marco Aurelio aconsejó: sé indiferente a lo que no depende de ti. Esto significa que tu prioridad debe ser hacer lo correcto, no lo que te agrada. 3. Establece límites con calma y firmeza. Séneca nos recuerda: aquel que es tu verdadero amigo te respetará más por tu franqueza que por tu complacencia. Decir no no es un acto de crueldad, sino de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Al establecer límites, se sientan las bases para relaciones más sanas y equilibradas. 4. Reflexiona sobre tus motivaciones. Antes de actuar para complacer, examina tus intenciones. ¿Estás siendo generoso o buscas validación externa? El estoico sabe que la virtud consiste en hacer el bien por sí mismo, no por aprobación. 5. Cultivar la autodisciplina. No se debe confundir la bondad con la debilidad. Sé firme en tus acciones, incluso cuando eso signifique disgusto. Como dijo Marco Aurelio, no te preocupes por no ser comprendido constantemente. Sé fiel a la razón y a la virtud. El estoicismo nos enseña que la verdadera bondad está anclada en la fuerza interior, no en la sumisión.
Ser amable pero asertivo es una muestra de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Al aplicar los principios estoicos, podrás cultivar una postura equilibrada, donde la bondad no signifique la pérdida de uno mismo, sino más bien la expresión de la virtud en su forma más pura. La bondad es una virtud, pero cuando no se equilibra con el discernimiento, puede convertirse en un campo fértil para la exploración. Las personas demasiado amables, que constantemente priorizan las necesidades de los demás sobre las propias, a menudo atraen a quienes quieren aprovecharse de ellas. Esta continua voluntad de ayudar, incluso si tiene buenas intenciones, puede interpretarse como un signo de debilidad o sumisión, allanando el camino para el abuso y la manipulación emocional. El problema no reside en la bondad en sí misma, sino en la ausencia de límites claros. Ser amable es un acto noble cuando se hace con sabiduría, pero como cualquier virtud llevada al extremo, puede resultar perjudicial tanto para el individuo como para quienes lo rodean. Séneca nos recuerda que la verdadera bondad no es servil, el hombre verdaderamente bueno actúa con discernimiento, no como servidor de todos. Esta sabiduría nos invita a reflexionar sobre la necesidad de discernir entre ayudar por compasión y ser explotados por falta de firmeza. La vida a menudo pone a prueba nuestra capacidad para equilibrar la bondad con la razón. Las personas bien intencionadas pueden terminar convirtiéndose en blanco de especuladores, aquellos que ven la generosidad de los demás como una oportunidad para manipular. Para el estoicismo, esta realidad no debería generar revuelta, sino más bien introspección y adaptación. El estoicismo nos enseña a alinear nuestras acciones con la razón y la virtud, buscando siempre la medida justa en nuestros comportamientos. Para abordar la explotación que puede surgir de una bondad excesiva, podemos recurrir a 3 principios estoicos. 1. Practica el discernimiento antes de actuar. Epicteto dijo, no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la forma en que interpretamos los acontecimientos. Antes de ayudar a alguien, pregúntese, ¿es esta ayuda realmente necesaria? ¿Estoy empoderando o creando dependencia en la persona que me pide ayuda? Cuando actúas con discernimiento, evitas convertirte en un facilitador de conductas manipuladoras. 2. Establece límites claros. Marco Aurelio aconseja, el alma que tiene autodisciplina es inviolable. Los límites son una manifestación de esta autodisciplina. No se trata de decir no a todo, sino de tener claro dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la del otro. Recuerda que la bondad ilimitada puede perjudicarte a ambos, por ser explotados, y al otro, por no aprender nunca a caminar solo. 3. Actuar por virtud, no por necesidad de aprobación. La necesidad de complacer a todos es una trampa para los virtuosos. Séneca refuerza, la aprobación de los demás no es una guía segura para nuestras acciones. Haz el bien. Porque es correcto, no para ser aceptado ni elogiado. Esto fortalece su posición interna y reduce la vulnerabilidad a la manipulación. El verdadero equilibrio estoico consiste en ser bueno pero no tonto, sé generoso pero no sumiso, sé útil, pero sin sacrificar tu paz interior. Como una lámpara que ilumina un espacio sin ser consumido por la oscuridad, debemos actuar con compasión y discernimiento, protegiéndonos de la explotación y manteniendo intacta la pureza de nuestra bondad. Así, podremos honrar la sabiduría de Séneca y vivir como hombres y mujeres verdaderamente buenos, guiados por la razón y la virtud. El precio del deseo de agradar a los demás. El deseo constante de agradar a los demás puede parecer, a primera vista, una virtud. Después de todo, ser servicial y atento demuestra empatía y consideración. Sin embargo, cuando esta búsqueda se vuelve excesiva, comienza a erosionar nuestras prioridades personales, desviándonos del camino que realmente queremos seguir. Descuidar los propios valores y necesidades a cambio de la aprobación externa es como construir una casa sobre arena, puede parecer sólida al principio, pero se desmorona bajo la presión del tiempo y las circunstancias. A medida que pasan los años, tratar de estar a la altura de las expectativas de otras personas puede resultar en una vida sin un propósito claro ni una satisfacción genuina. Te conviertes en prisionero de las opiniones de otras personas y vives para alimentar expectativas que no siempre son justas o alineadas con quién eres realmente. Esta desconexión con la propia esencia puede provocar sentimientos de vacío, descontento e incluso frustración, sobre todo al darse cuenta de que la aprobación de los demás nunca es permanente ni suficiente.
Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos advierte: preocúpate por lo que está en tu poder, no por lo que los demás esperan de ti. Esta enseñanza destaca la importancia de distinguir lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y elecciones, de lo que no podemos controlar, como las opiniones y juicios de los demás. El enfoque estoico del deseo de agradar. Para los estoicos, complacer a los demás no debe ser una prioridad que comprometa nuestros principios o nos haga desviarnos del camino de la virtud. El estoicismo enseña que la atención debe centrarse en el control interno, es decir, en cómo reaccionamos y llevamos nuestras vidas, independientemente de las expectativas externas. Este es un ejercicio de libertad, no dejarse esclavizar por lo que piensan los demás, sino vivir según la propia razón y virtud. Reconoce tus prioridades internas. Los estoicos valoran la autoconexión y la reflexión. Pregúntate: ¿vivo según mis valores o simplemente estoy reaccionando a lo que los demás esperan de mí? Este momento de introspección es fundamental para recuperar el foco en tus verdaderas prioridades. Practica el desapego de las opiniones de otras personas. Marco Aurelio nos recuerda: no importa lo que la gente diga o piense de ti, porque tu esencia no depende de ello. Esfuércese por dejar de lado la necesidad de validación externa y concéntrese en actuar con integridad, incluso si eso significa desagradar a algunos. Cultivar la autosuficiencia emocional. La aprobación que realmente importa es la que proviene de uno mismo, basada en vivir conforme a la virtud. Cuando te guían valores internos sólidos, es menos probable que te sientas perdido o vacío. Establecer límites con firmeza y compasión. Aprenda a decir no cuando algo entre en conflicto con sus prioridades. Un no dicho con honestidad es más valioso que un sí motivado por la culpa o el miedo a la decepción. El riesgo de ignorar tu voz interior. Cuando ignoramos nuestra voz interior en nombre del placer, damos los primeros pasos hacia una existencia sin propósito. Es como seguir un mapa dibujado por otros, sin preguntarnos nunca si nos llevará al destino al que queremos llegar. Para los estoicos, escuchar la propia razón y alinearse con la virtud son caminos hacia la verdadera libertad. La sabiduría no está en ser amado por todos, sino en vivir con la conciencia tranquila de que seguimos lo correcto, independientemente de lo que piensen los demás. Adopte la perspectiva estoica, concéntrese en lo que puede controlar, defienda sus valores y permita que su vida se guíe por la razón, no por el miedo al disgusto. La verdadera satisfacción no proviene del aplauso externo, sino de la paz interior que surge de vivir con propósito y autenticidad. El peligro de la amistad ilimitada. Las personas que demuestran bondad constante pueden ser percibidas como frágiles o sin dirección. Este comportamiento, aunque muchas veces motivado por buenas intenciones, puede provocar una pérdida de respeto en las relaciones personales y profesionales. El respeto genuino no solo se logra con la amabilidad o la capacidad de agradar, sino principalmente con la claridad de propósito, la firmeza de carácter y la capacidad de establecer límites. Cuando la bondad no se equilibra con la asertividad, se puede confundir con la sumisión. Esto deja margen para que otros abusen de esta disposición, lo que con el tiempo socava la credibilidad y crea la percepción de irrelevancia. Este tipo de dinámica no solo afecta la forma en que los demás te tratan, sino que también puede dañar tu autoestima, haciéndote sentir infravalorado y desconectado de tus propias prioridades. Equilibrar la bondad con la asertividad requiere autoconocimiento y práctica. Saber cuándo ser amable y cuándo firme es esencial para construir relaciones respetuosas y mutuamente beneficiosas. Esta habilidad no significa abandonar la compasión, sino utilizarla de forma consciente y estratégica para alinear tu conducta con tus valores. La visión estoica sobre la amabilidad y la asertividad. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza proviene de la capacidad de equilibrar emociones y acciones, guiados por la razón y la virtud. Para un estoico no se debe confundir la bondad con la servidumbre, ni la asertividad con la agresividad. El ideal estoico es encontrar la armonía entre estos polos, actuando con propósito y de acuerdo con los principios de justicia, coraje y sabiduría. Séneca, por ejemplo, advirtió contra la tendencia a complacer a todos. El que busca agradar a muchos, se desgasta y se pierde. Esto significa que debemos ser selectivos con nuestras acciones y objetivos, priorizando lo que esté alineado con nuestros valores. Si una persona es constantemente amable sin ejercer su voluntad,
corre el riesgo de sacrificar su propia integridad a cambio de una aceptación superficial. La claridad de propósito, según los estoicos, es esencial para ganarse el respeto. Marco Aurelio, en Meditaciones, enfatiza la importancia de mantenerse fiel a la propia naturaleza y actuar con intención. Él escribe: «Nada es más admirable que una mente sobria, que no busca agradar, sino que busca ser justa». La práctica estoica para afrontar el desafío de la bondad desequilibrada sería: reflexiona sobre tus valores, pregúntese si su bondad tiene un propósito virtuoso o si está motivada por el miedo a desagradar. Establecer límites, la firmeza en sus principios debe mantenerse incluso frente a presiones externas. Recuerda que la justicia requiere que tú también seas justo contigo mismo. Aceptar el malestar momentáneo, decir no o expresar una opinión firme puede resultar incómodo al principio, pero es esencial para generar respeto a largo plazo. Finalmente, el estoicismo nos recuerda que el respeto duradero se gana a través de la autenticidad y la fuerza interior. Sé amable, pero nunca a costa de tu dignidad o de tus valores. Ser amable, un camino hacia la dependencia emocional. Ser amable a menudo se considera una cualidad admirable, pero cuando este comportamiento tiene sus raíces en la búsqueda incesante de aprobación, puede convertirse en una trampa emocional. Quienes actúan así tienden a ajustar sus acciones, palabras e incluso valores para alinearse con las expectativas de los demás. Esto puede llevar a un sentimiento de insuficiencia, ya que su autoestima se vuelve dependiente de factores externos e incontrolables, como la aceptación de otras personas. Las personas que buscan aprobación constante suelen enfrentarse a un dilema interno: al mismo tiempo que quieren agradar, pueden sentir un vacío, una desconexión con su verdadera esencia. Es como si la necesidad de ser aceptado por los demás suprimiera tu autenticidad, creando un círculo vicioso de dependencia emocional. Como sabiamente afirmó Séneca, la mayor libertad reside en no necesitar la aprobación de los demás. Cuando confundimos la bondad genuina con la necesidad de agradar, perdemos nuestra autonomía y nos volvemos esclavos de las expectativas externas. En este estado, ya no nos impulsan las virtudes, sino el miedo al rechazo. La visión estoica sobre ser amable. La filosofía estoica ofrece una manera clara de abordar esta cuestión. Los estoicos enseñan que la verdadera bondad debe nacer de la virtud, no de una búsqueda de reconocimiento o validación. Para ellos, el único juicio que importa es el de su propia conciencia, siempre que esté alineada con los principios de la razón, la justicia y el bien común. 1. Aceptar control interno. Los estoicos creían que solo tenemos control sobre nuestros propios pensamientos y acciones. Cuando buscamos aprobación externa, ponemos nuestra felicidad en manos de los demás, algo que escapa a nuestro control. Como reflexionó Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo lo que significa ser una buena persona. Sé uno. Ser buena persona no requiere aplausos ni reconocimiento. 2. Practica la autenticidad con la virtud. La bondad estoica no es sumisión. Es actuar de acuerdo con la virtud, incluso si eso significa enfrentar la desaprobación. Por ejemplo, decir no con suavidad pero con firmeza es un acto de valentía que preserva su integridad. 3. Libertad en la indiferencia hacia los demás. Para el estoicismo, las opiniones externas son indiferentes. Lo que importa es actuar según la razón. Séneca nos recuerda: el que depende de sí mismo no desea lo que no tiene. Cuando reconoces tu valor intrínseco, la necesidad de agradar desaparece y la amabilidad deja de ser moneda de cambio. 4. La bondad como deber, no como trato. El estoicismo enseña que debemos ser amables no para agradar, sino porque es nuestra responsabilidad moral. Actuar con genuina bondad es reflejo de un carácter bien formado, que busca el bien por sí mismo, sin expectativas. Reflexión. Ser amable por dependencia emocional es una prisión invisible. El estoicismo nos desafía a liberarnos de él, cultivando una bondad arraigada en la virtud y la autosuficiencia. Cuando dejamos de lado la necesidad de aprobación, encontramos la libertad de ser quienes realmente somos. Y, como creían los estoicos, esta libertad es el verdadero camino hacia una vida plena y virtuosa.
A lo largo de la vida, es común encontrarnos con situaciones en las que nos vemos obligados a renunciar a nuestros deseos, metas e incluso necesidades para complacer a los demás o mantener la armonía en nuestras relaciones. Si bien esta renuncia puede parecer desinteresada a primera vista, a menudo conlleva un costo emocional oculto. Cuando el autosacrificio se vuelve habitual y no se equilibra con momentos de autoestima y cuidado personal, el resultado puede ser la acumulación de resentimiento. Este resentimiento, inicialmente silencioso, crece como una llama contenida que, con el tiempo, se convierte en un fuego destructivo. Comienza a erosionar la paz interior y a oscurecer el propósito original de nuestras acciones. Lo que era bondad se convierte en una carga, lo que era armonía se convierte en amargura. Y así, no solo perdemos la conexión con los demás, sino más importante aún, perdemos la conexión con nosotros mismos. Epicteto, el filósofo estoico, nos recuerda que la verdadera libertad es la armonía con uno mismo. Esta armonía solo se puede lograr cuando existe un equilibrio entre el cuidado de los demás y el cuidado de uno mismo. Después de todo, ¿cómo podemos ofrecer bondad genuina si nuestras acciones van acompañadas de resentimiento? Visión estoica. La filosofía estoica nos enseña que debemos ser diligentes en el cuidado de nuestra mente y alma, ya que son las que definen nuestra verdadera libertad. Cuando reprimimos continuamente nuestros deseos de agradar a los demás, estamos renunciando a nuestra propia autonomía y comprometiendo la tranquilidad de nuestro espíritu. El estoicismo, sin embargo, no nos guía a ser egoístas o a ignorar las necesidades de los demás, sino a actuar con sabiduría y equilibrio. Para afrontar el resentimiento, es fundamental practicar el concepto estoico de autarquía, autosuficiencia emocional. Esto significa que debemos encontrar satisfacción y fuerza interior, sin depender exclusivamente de la aprobación o el reconocimiento externo. Cuando actuamos por los demás, debemos hacerlo de forma deliberada y con alegría, no como una obligación que nos asfixia. Además, los estoicos sugieren que reflexionemos antes de actuar. Pregúntate, ¿estoy renunciando a algo esencial para mí? ¿Esta elección está en consonancia con mis valores? Recordar, no todo está bajo mi control. Las acciones de los demás no deberían dictar mi estado interno. Práctica de virtudes. Al actuar, hazlo por elección consciente, con una intención clara y sin expectativas de retorno. Séneca también nos ofrece una valiosa guía cuando dice, nadie puede vivir feliz el que vive solo para los demás, ni es feliz el que vive solo para sí mismo. La felicidad y la tranquilidad están en el equilibrio entre servir a los demás y cuidar de uno mismo. Finalmente, siempre que el resentimiento amenace con surgir, recurra a la práctica de la gratitud y la autorreflexión. Pregúntese, ¿mis acciones están guiadas por la razón y la virtud, o por el miedo al disgusto? Esta práctica constante te ayudará a preservar tu libertad interior y a transformar la bondad en algo ligero y verdadero, en lugar de una carga que te arrastre a la amargura. Quienes evitan la confrontación a toda costa a menudo se encuentran incapaces de abordar problemas complejos y difíciles, precisamente porque la confrontación, cuando se maneja bien, es una herramienta esencial para el crecimiento personal y la resolución de conflictos. Al principio, evitar el conflicto puede parecer una opción segura, pero esta postura crea una personalidad que evita responsabilidades importantes. Las personas que se consideran buenas suelen tener miedo de generar desacuerdos, creyendo que la armonía social depende de un acuerdo constante. Sin embargo, esta aversión al conflicto a menudo resulta en crisis más profundas, ya que los problemas no se abordan ni resuelven de manera efectiva. Cuando una persona evita enfrentar la realidad de una situación incómoda, permite que el problema crezca a proporciones mucho mayores, afectándose a sí misma y a los demás. Es necesario tener el coraje de afrontar los desafíos de frente, con honestidad y determinación, aunque esto cause un malestar momentáneo. Como dijo Marco Aurelio, uno de los mayores representantes de la filosofía estoica, afronta la verdad con valentía, aunque duela. Visión estoica. La filosofía estoica nos enseña que la adversidad no es un obstáculo que debe evitarse, sino una oportunidad para crecer y fortalecer el carácter. Los estoicos creen que los desafíos de la vida, incluidos los conflictos, son inevitables y parte de la naturaleza de la experiencia humana. Por tanto, el verdadero estoico no huye de las situaciones difíciles, sino que las afronta con serenidad y discernimiento.
Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente la importancia de actuar con virtud ante las dificultades. Para él, el dolor, el malestar y el enfrentamiento no son motivos para temer, sino momentos para practicar la sabiduría y la justicia. Afrontar la verdad, incluso cuando sea dolorosa, es una forma de mantener nuestra integridad y vivir según nuestros principios, sin dejarnos llevar por la tentación de la aprobación social o de la armonía ilusoria. Séneca también nos orienta sobre el valor de la valentía ante los desafíos, afirmando que no es la falta de problemas lo que trae la paz, sino la forma en que los afrontamos. El estoico busca así la tranquilidad interior, no por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para afrontarlos con valentía, paciencia y autocontrol. Al actuar sobre la base de estas virtudes, no solo resuelve problemas sino que también se vuelve más fuerte y más sabio en el proceso. Por lo tanto, la visión estoica sugiere que en lugar de huir de la confrontación o evitar la verdad, deberíamos enfrentarla directamente. Lo que realmente nos molesta o nos da miedo a menudo contiene las lecciones más profundas. Al aceptar estos desafíos, sin dejarnos dominar por las emociones, estamos en el camino hacia la verdadera libertad y crecimiento. La amabilidad excesiva es a menudo un intento velado de controlar cómo nos perciben los demás, manipulando las emociones de los demás para que nos vean favorablemente. En nuestra búsqueda de aceptación, podemos creer que ser demasiado amables, agradables o generosos hará que la gente nos valore más. Sin embargo, este tipo de comportamiento, lejos de ser genuino, muchas veces se percibe como artificial, generando una sensación de malestar en otras personas. Pueden comenzar a cuestionar la autenticidad de nuestras acciones, sospechando que nuestra bondad no está motivada por un deseo sincero de ayudar, sino más bien por un interés oculto en la manipulación. Este comportamiento no resulta en un vínculo más fuerte de lealtad o gratitud. Al contrario, puede provocar un distanciamiento emocional. Cuando la bondad es una herramienta utilizada para la manipulación, pierde su esencia y verdadera utilidad. La gratitud genuina, como señala Séneca, no nace de la obligación, sino de la sinceridad. Cuando las personas se dan cuenta de que nuestras acciones son desinteresadas y están motivadas por un deseo genuino de hacer el bien, es más probable que reconozcan este gesto y sientan una verdadera gratitud, que se basa en un vínculo auténtico, más que en un favor prestado. Para los estoicos, la verdadera bondad no es una estrategia para obtener algo a cambio, sino una expresión de carácter. Los filósofos estoicos defienden la importancia de actuar conforme a la virtud, sin esperar nada a cambio. Esto no significa ser indiferente o frío, sino actuar con bondad que viene de dentro, sin depender de la aceptación externa. Como enseñó Epicteto, no busques complacer a los demás, sino complacerte con tu propia conciencia tranquila. El estoico busca vivir con integridad, sin necesidad de manipular o controlar la percepción de los demás. El comportamiento está guiado por la razón y la búsqueda de la virtud, no por un deseo de reconocimiento o validación externos. Por eso, en lugar de perdernos en un intento excesivo de agradar, debemos centrarnos en ser fieles a nuestros propios principios, haciendo el bien de forma auténtica y sin esperar gratitud. Al actuar de esta manera, podemos cultivar relaciones basadas en el respeto y la confianza mutuos, en lugar de arriesgarnos a construir vínculos frágiles que dependen de la imagen que proyectamos. Al intentar complacer constantemente, te expones a un riesgo sutil pero significativo, perder tu verdadera esencia. La búsqueda incesante de la aprobación de los demás puede hacer que te amoldes a las expectativas y deseos de los demás, dejando de lado tus propios principios y valores. Esta adaptación constante puede crear un vacío interior, ya que terminas convirtiéndote en un reflejo de lo que los demás esperan de ti, en lugar de quien eres realmente. Además, la presión por complacer a los demás puede generar ansiedad e insatisfacción, porque, por mucho que intentemos satisfacer las expectativas de los demás, es imposible complacer a todos todo el tiempo. Esto puede llevar a un ciclo interminable de intentos fallidos y agotamiento emocional constante. Y, al perder autenticidad, no solo renuncias a tu esencia, sino que también pierdes la capacidad de tomar decisiones de acuerdo con tu verdadera voluntad y valores. Visión estoica. La filosofía estoica propone un camino de autosuficiencia emocional e integridad personal. Para los estoicos la verdadera felicidad no depende de agradar a los demás ni de adaptarse a sus expectativas, sino de vivir según la razón y la virtud.
Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más famosos, enfatizó la importancia de ser fiel a uno mismo. En sus meditaciones escribió: «Sé fiel a ti mismo, quien pierde su esencia, lo pierde todo». Para Marco Aurelio, una vida virtuosa requiere que el individuo permanezca fiel a sus principios, incluso frente a presiones externas. Según el estoicismo, debemos centrarnos en nuestro propio comportamiento y en los aspectos que están bajo nuestro control, como nuestras actitudes y reacciones, en lugar de buscar la aprobación de los demás. El estoicismo enseña que la verdadera paz interior proviene de aceptar lo incontrolable y centrarse en vivir según la razón, sin dejarse llevar por los impulsos ni por la necesidad de agradar a los demás. Cuando dejas de lado la necesidad de validación externa y te conectas con tu verdadera esencia, encuentras la libertad y la tranquilidad que solo la integridad personal puede brindarte. Por lo tanto, en lugar de perdernos en las expectativas de los demás, el estoicismo nos invita a cultivar la autodisciplina, la autenticidad y el coraje para seguir el camino de la virtud, incluso cuando ese camino se aleja de las convenciones sociales. Ser amable, en realidad puede debilitar las relaciones, en lugar de fortalecerlas. Cuando alguien intenta constantemente complacer a los demás y se pone en un segundo plano para evitar conflictos o disgustos, la dinámica de poder en la relación tiende a desequilibrarse. Las personas respetan a quienes tienen principios sólidos, que son capaces de imponerse de manera respetuosa y asertiva, sin temor a mantener sus convicciones. Esto crea una relación de respeto mutuo, donde se respetan los límites y se consideran las necesidades de ambas partes. Por otro lado, alguien que cede todo el tiempo, sacrificando sus propias creencias y deseos para complacer a los demás, puede ser visto como alguien que no tiene autoestima, lo que disminuye el respeto que los demás le tienen a esa persona. Las relaciones sanas no se basan en una donación unilateral de atención, afecto o tiempo, sino en un equilibrio entre dar y recibir. Cuando una persona siempre da sin que la otra también esté dispuesta a ofrecer algo a cambio, la relación se vuelve agotadora, muchas veces, insostenible. La reciprocidad es un pilar fundamental para que cualquier vínculo, ya sea romántico, familiar o de amistad, sea genuino y duradero. Visión estoica. En la filosofía estoica, el concepto de equilibrio y autosuficiencia es fundamental. Los estoicos creen que debemos vivir según nuestra razón y no dejarnos esclavizar por expectativas externas o la necesidad de complacer a los demás. Como enseñó Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y te irá bien. Esto implica que debemos respetar nuestra propia esencia y no ceder a la presión de agradar, ya que esto compromete nuestra tranquilidad interior. En una relación, el estoico buscaría cultivar la virtud de la justicia, que implica tratar a los demás de manera justa sin someterse a la servidumbre de complacer todo el tiempo. Ceder excesivamente, solo para evitar desacuerdos, puede verse como una falta de respeto a nuestra propia dignidad. Séneca, en sus cartas, nos recuerda que debemos ser firmes en nuestras convicciones, al mismo tiempo, practicar la empatía y el respeto mutuo. Mantener un equilibrio saludable entre dar y recibir es esencial para preservar la armonía en las relaciones, sin sacrificar nuestra integridad. Los estoicos también reconocen que al mantener nuestros propios principios y límites, mostramos respeto por nosotros mismos y por los demás. Esto fortalece las relaciones, ya que las personas tienden a valorar más a quienes son auténticos y mantienen su propia esencia. Por tanto, la verdadera bondad, para un estoico, no está en complacer a todos a cualquier precio, sino en vivir de una manera alineada con la razón, la virtud y el respeto mutuo. Amabilidad bajo control estoico. La verdadera bondad no es sumisión, sino fuerza equilibrada. Como nos enseñan los estoicos, ser virtuoso no significa ceder, sino actuar con justicia y discernimiento. Desarrolla límites claros, cultiva el respeto mutuo y recuerda que ser verdaderamente bueno comienza por ser bueno contigo mismo. A partir de ahí, tu amabilidad se convierte en una herramienta de transformación, no de devastación.